Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de fotos, fotos, fotos. En esta ocasión os quiero contar una experiencia, una visita de la semana pasada a Madrid, que muchos de vosotros sabéis que tuve que ir y que aproveché para asistir a una de las exposiciones que yo considero que es casi obligatoria, al menos si la tienes cerca y tienes la posibilidad de escaparte a Madrid y visitarla. Es la exposición que ambienta la vida fotográfica de la gran Vivian Maier, una de las fotógrafas que a mi juicio es una de las genios del siglo XX. Y es que Vivian Maier vivió plenamente el siglo XX. En los años, bueno, la década de los 50, yo creo que fueron sus mejores trabajos. Acompañada de su cámara Roley, pues iba mirando el mundo, mirando las escenas cotidianas, mirando a la gente de Chicago, mirando a la gente también de Nueva York, de otras ciudades de Estados Unidos, con una mirada peculiar, distinta. No hace falta hablar mucho de Vivian Maier porque seguro que la mayoría de vosotros ya sabéis algo de su historia. Era una niñera totalmente, pues bueno, desconocida para el gran público porque hasta que no murió y todos los negativos que tenía guardados en una especie de almacén, de trastero ahí alquilado, no se descubrieron, no se pusieron en subasta y un chaval pues americano las compró, empezó a revelar y se dio cuenta realmente del valor artístico que tenía aquello. Pues realmente es una de esas personas, de esas artistas que murieron sin reconocimiento, pero parece ser que según cuentan tampoco le hubiera importado en vida no ser tan conocida, porque por lo visto pues bueno, tenía un punto de introversión que ayudaba mucho a la hora de realizar su trabajo fotográfico. Pero yo creo que asistiendo a esta exposición, viendo sus fotografías, sobre todo los retratos, las escenas costumbristas, las escenas de calle que al final retrataba, yo creo que es un poco injusto llamarle, como he leído en alguna ocasión, ¿no? Niñera silenciosa, fotógrafa sigilosa, que pretendía de manera, como digo, introvertida pasar de largo, ¿no? de la escena sin siquiera pues, intervenir. Y realmente yo creo que por ahí habría mucho que discutir, yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, Vivian Maier destacaba mucho lo que era la fotografía social. En aquella época de los años 50, 60, lógicamente en Nueva York había muchísima distinción entre clases adineradas, clases de media alta y clases media baja. Había muchísima diferencia. Y Vivian Maier, que al final pues, era una persona humilde, que se identificaba mucho más con las clases bajas de la sociedad americana, tenía una manera de retratar a la clase alta distinta. Tenía una manera de retratar que tú veías que incomodaba un poquito, ¿no? Yo creo que según puede leerse, incluso en diferentes biografías de Vivian Maier que han ido saliendo, que tenía cierta propensión a molestar, hacer algo que molestase un poquito a esas personas de clase alta para conseguir de ellos generar una reacción un poquito antipática que hiciera pues, que quedaran retratados como personas altivas, como digo, un poquito desagradables, y era una manera en la que Vivian Maier, si bien retrataba la realidad de Estados Unidos de aquella época, sí que daba ese toque personal. Mientras que a las clases humildes, por ahí también, lógicamente, a los niños, a los que cuidaba ya también, pues bueno, a los niños que podían encontrarse en la calle y que hacían, pues bueno, composiciones con ellos, la verdad es que era digamos, otra fotografía mucho más amable, un estilo más amable. Esto es muy interesante, sobre todo por cómo los fotógrafos podemos intervenir de cierta manera, ¿no? en la realidad, cómo podemos cambiarla o cómo podemos interpretarla, mejor dicho. Al final, Vivian Maier transmitía una idea, ¿no? Las clases altas con sus características y las clases bajas, lógicamente, con las suyas. No escondía tampoco ese espíritu del fotógrafo callejero y ese espíritu del fotógrafo reportero, de contar lo que sucede. Y también, por supuesto, con esas escenas, ¿no? de calle en la que realmente es difícil encontrar composiciones muy clásicas, no jugaba claramente con geometrías, ¿no? Pero sí que tenía una manera de contar las historias
con un lenguaje fotográfico muy claro, basado en la distancia, ya no tanto en la luz, es cierto aquí. Muchas veces se dice que el fotógrafo va buscando la luz, ¿no? Esa manera de componer con la luz. Sin embargo, Vivian Maier yo creo que es cierto que no componía tanto pensando en la luz. La mayoría de todas las fotografías que podemos ver en la exposición son fotografías de día, son fotografías también de interior, pero no precisamente buscando claramente la luz, sino más buscando esa distancia que te diera un grado de meterte dentro de la escena. Era digamos, una distancia, siempre estamos hablando de esos 50 milímetros, 35 milímetros, ¿no? Al final es lo que te da esa distancia en la que tú das un paso adelante o un paso hacia atrás con respecto a qué de lejos estás tú de la acción. Esa acción que está pasando delante tuyo, pues el 35 milímetros te obliga a dar un paso hacia adelante, meterte más en la escena, pasar menos desapercibido, y el 50 milímetros tal vez te permite dar un pasito hacia atrás en la escena, verlo todo un pelín más alejado, no interviniendo. Por tanto, todo ello influye mucho también en la fotografía, en la manera de fotografiar y componer que tenía Vivian Maier. Es muy interesante sobre todo tanto los retratos como los autorretratos. Sabes que Vivian Maier era especialmente buena haciendo autorretratos y es muy curioso, sobre todo porque en teoría no era una persona demasiado narcisista, aunque luego vamos a ver que sí que tenía ese punto, porque siempre iba buscando, ¿no? Cómo reflejarse. Yo creo que cuando estuve en la exposición, interpreté un poco esa vida de Vivian Maier pensando en esa introspección que realizaba ella, ¿no? Yo creo que ella no se veía formar parte de esa realidad que fotografiaba y que por medio de esos autorretratos, muchas veces reflejada en espejos, reflejada en cristales, se introducía ella misma en esa escena, en esa realidad a la que ella no creo que se sintiera cómodo perteneciendo, ¿no? Y era una manera pues de reivindicarse, de querer sentirse integrada y de participar en un mundo que tal vez no le era tan familiar como podría haber sido, ¿no? Es muy interesante, sobre todo cómo juega con esas sombras, esos retratos de estar sin estar, esa manera de introducir sentimiento dentro de una foto, cómo componía realmente con esos autorretratos. Ahí sí encuentras un montón de marcos, un montón de intencionalidad. Era un genio, realmente, era una fotógrafa excepcional. Luego tenía cosas, pues bueno, que hay que contextualizar, ¿no? Es decir, vemos fotos de ella que tal vez no nos llamen tanto la atención, pero en realidad son escenas de calle que ella relataba historias continuamente, bien con una fotografía o bien con una serie de fotografías, sucesos que pasaban frente a sus ojos. Ella llevaba a los niños a circular por la ciudad, incluso metiéndoles en situaciones y en barrios un tanto conflictivos, pero de ese modo, pues bueno, conseguía, ¿no? Recopilar un montón de información, veía un montón de sujetos, la vida le regalaba un montón de fotografías y ella tenía pues esa habilidad para captarlas. En los años 1965 en adelante, sobre todo en la época de los 70 ya, cambió su Raleigh por una Leica, una cámara, ya sabéis, una Leica más compacta, más pequeña, con visor, que ya se tenía que llevar la cámara al ojo, ya no tenía que mirar hacia abajo. Y además llegaba el color. Aquí Vivian Maier cambió y radicalmente se ve en su obra. Tú ves cómo, para mi gusto, pierde un poquito de ese genio, ¿no? Yo creo que su mejor época fue esa década de los 50, primeros años de los años 60, pero la llegada del color no creo que le sentara muy bien. El color es muy difícil en fotografía. Y realmente controlar y manejar bien el color es muy complicado. Y yo creo que esos primeros años del color, en este caso a Vivian no le sentaron especialmente bien, en mi opinión. Eso sí, jugaba siempre con composiciones, iba más hacia el surrealismo, hacia transmitir con ideas más que con realidades. Era algo distinto, ¿no? Y bueno, al final era otra manera, ¿no? de entender la vida, siempre, eso sí, con una fotografía y con una cámara en la mano, ¿no? Así que nada, si queréis aprender, si queréis tener inspiración, si queréis realmente ver, sentir, casi tocar y introducirte en ese mundo que fotografiaba la fotógrafa Vivian Maier, personalmente de las mejores fotógrafas que ha existido y realmente un clásico que se descubrió relativamente hace poco, os recomiendo
visionar el documental Buscando a Vivian Maier, que ahí se relata y se cuenta, ¿no? Todo ese proceso en el cual se descubre toda la obra oculta de Vivian, que bueno, pues es muy interesante conocerlo. Visitar la exposición, si estáis, ya os digo, cerca de Madrid, es casi una obligación, además ya no debe quedar mucho tiempo. En verano es una buena época para hacer una escapada. Y si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado todo lo que os he contado de Vivian Maier, yo creo que todo eso lo tenemos que al final digerir, asimilar y utilizar para mejorar nuestra propia fotografía, tanto fotografía callejera como técnica fotográfica. Al final, Vivian contaba historias, volcaba su corazón en las escenas que veía y provocaba, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una de las mejores enseñanzas que podemos tener de una grandísima fotógrafa como ha sido Vivian Maier. Si os ha gustado el vídeo, oye, dadle a me gusta, por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nosotros nos vemos en otro canal, en otro vídeo, en este canal de fotografía de Robert Tomás, foto.com. Nos vemos, chao.